Hoy quiero llevar a tu corazón una palabra tan importante que puede definir en nuestras vidas aquello que nosotros queremos entregarle al Señor genuinamente. No podemos decir contaminado, no alterado o adulterado por el mundo, sino puro, sino verdadero. Y que hay algo que nosotros podemos darle al Señor y debemos darle al Señor que no puede estar contaminado ni adulterado, y es la adoración. Te voy a enseñar en esta mañana qué es una verdadera adoración. Porque siempre nuestra mente nos transporta o nos lleva a la alabanza, a la adoración verbal, a levantar nuestras manos. Pero la verdadera adoración no es solo eso. Eso es adorarle, eso es expresar lo que ya dentro de ti se cocinó. Dentro de ti creció. Es el fruto de tu gratitud, es el fruto de tu entendimiento, es el fruto de tu temor hacia Él, saber quién es Él. Pero la verdadera adoración no nace ahí. La verdadera adoración es la que el Padre recibe. ¿Y cómo quiere Dios recibir la adoración de parte nuestra? Hoy vamos a entender esto, vamos a aprender esto, porque yo quiero darle a mi Dios la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración hace que mi vida sea diferente, hace que cambie, que sea transformada. Cuando mi vida no cambia y no es transformada es porque mi adoración no es verdadera. Es porque hay un fuego extraño delante del Señor. Hoy quiero enseñarte esto y voy a pedirle al Señor, si el Espíritu Santo me lo permite, que Él me ayude a predicar su palabra. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Y voy a leer la parte de la Escritura en el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 23 al 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Note que la palabra espíritu no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu del hombre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ahora sí habla del Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, escucha esa palabra, necesario que adoren. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla en esta mañana. Forja en nuestro corazón un corazón receptivo, Padre, y arranca todo aquello que está contaminado, que no permite que tu palabra se asiente y se manifieste en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón para que tú hagas y deshagas según tu perfecta y santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. La gran mayoría de los cristianos este año y el año que viene y el próximo que viene y el otro más arriba, siempre vamos a comenzar el año con nuevas expectativas, como les hablamos en la prédica pasada. Vamos a comenzar el año siempre esperando darle al Señor lo mejor y recibir también lo mejor, ¿sí o no? Y poder alcanzar sueños, deseos, cosas que quizás no pudimos alcanzar en el año pasado. Yo sé que todos comenzamos con esas expectativas, que todos comenzamos buscando la bendición de Dios, porque yo quiero la bendición de Dios para mi vida. Yo quiero la bendición de Dios para mi matrimonio. Yo quiero la bendición de Dios para mis finanzas. Yo quiero la bendición de Dios para mis hijos, para mis nietos. Yo la quiero, tú la quieres, todos la queremos, pero muchas veces no sucede así. Estamos bajo su misericordia, pone el plato de alimento, el plato de comida sobre nuestra mesa, sale el sol sobre nuestra casa, nos cuida, nos protege. Pero hay mucho más allá que necesitamos aparte de eso. Y son puertas que necesitamos que se abran. Son bendiciones que necesitamos que lleguen y no llegan. Por eso, la gran mayoría de los cristianos viven atrapados, escuche bien, en un ciclo, podemos decirle, religioso, que nos mantiene a todos atrapados por años. ¿Por qué? Porque cuando usted mira a su alrededor, cada domingo, usted va a continuar viendo siempre a aquellos mismos hermanos cantando las mismas canciones, levantando nuestras mismas manos. Cada domingo se repite este ciclo. En este lugar, no solamente, en cada iglesia, en cada lugar se repite ese ciclo. Usted ve los mismos hermanos, las mismas peticiones. Usted ve
las mismas canciones cantándose para adorar al Señor. Y es que cuando evaluamos y cuando analizamos esto, podemos ver que estamos atrapados en la misma vida de hace muchos años. El matrimonio sigue con los mismos problemas, los hijos siguen siendo rebeldes y el carácter explosivo muchas veces dentro de nosotros no cambia. Y si algo cambia, no es lo que nosotros necesitamos que cambie, y el corazón nuestro sigue teniendo los mismos vacíos. Te pregunto en esta mañana, ¿esto me sucede a mí solamente o te sucede a ti también? Yo sé que te sucede a ti también. Seguimos experimentando los mismos vacíos, las mismas necesidades, la misma frustración, a veces la misma depresión. ¿Y por qué si yo le estoy sirviendo al Señor, si yo estoy asistiendo al culto, si yo tengo temor en mi corazón? ¿Y por qué si yo tengo la mejor intención de hacer las cosas que le agraden al Señor, por qué yo estoy experimentando estos vacíos, esta sequedad espiritual? Y muchas veces vemos al impío sonreír más que nosotros. Y pensamos, incluso nos comparamos y pensamos que el impío es más feliz que nosotros. Mire, eso nunca va a suceder. Porque la esencia, la verdadera, la realidad es que el impío puede reír cada día, pero no tiene salvación. Usted puede llorar todos los días, pero tiene salvación. ¿Está entendiendo eso? ¿Está entendiendo eso? Pero la pregunta es, ¿te has preguntado por qué nuestra vida sigue vacía? Nuestra economía sigue con esos sube y baja. Muchas veces estamos pasando por necesidades, como que las cosas no nos van bien, como que el corazón sigue roto, como que todavía todo lo que está escrito y he leído y conozco de la palabra no se manifiesta en mi vida. ¿Por qué sucede todo esto? Hermano, y nos preguntamos, ¿dónde está el secreto de una verdadera transformación? ¿Dónde está el secreto de una verdadera revolución espiritual en nuestra vida que lo transforme todo? Hoy te voy a enseñar dónde está el secreto. Y te voy a decir algo. Y vive Jehová que no miento, en cuya presencia estamos en esta mañana. Si usted hace esto tan fácil y tan sencillo, que está escrito en la palabra, pero que no hemos podido muchas veces descifrar por solamente quedarnos en la primera página y no ir más profundo y entender que hay cosas que deben suceder en nuestras vidas para que verdaderamente esa ventana que está abierta, que no se ha cerrado del cielo para bendecir nuestras vidas, pueda arrojar sobre ellas lo que nosotros necesitamos. Su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada. Porque Dios no nos pide una carga o no pone una carga sobre nosotros más allá de la que podamos llevar. Dios no nos está pidiendo algo a nosotros, para nosotros imposible. Es tan sencillo y es tan posible que lo podemos hacer, que lo podemos manifestar en nuestras vidas. Y te lo voy a demostrar en esta mañana con un ejemplo. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, no lo voy a tener en pantalla, se trata de la historia del rey Saúl, el cual había sido ungido por Samuel de parte de Jehová y había sido ungido como rey de Israel. Hay un momento en la Biblia donde el Señor nos enseña a través de su palabra que el Señor manda al profeta Samuel a decirle a Saúl que debe ir y hacerle frente a los amalecitas y tomar a Agag, rey de Amalek, a los amalecitas, y tomar a Agag y matar a Agag y destruir todo lo que estaba en él y en ellos. Porque es que los amalecitas se le habían opuesto a Israel cuando había salido de Egipto, se le había opuesto a Israel en el desierto. Y Dios le estaba guardando el momento. Y había mandado a Saúl a destruir a los amalecitas, a destruir todo lo que ellos tenían. Por eso la palabra dice así: ve, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y entre otras directivas que el Señor le dio, le dijo: no tomes nada de él, absolutamente nada del anatema. Mátalo todo, quémalo todo, desaparécelo todo, pero haz como yo te he dicho. Y Saúl cumple. La Biblia nos enseña que Saúl va, destruye a los amalecitas, pero
comete un error. Y usted pensará, es pequeño. Y usted pensará, lo hizo con la mejor voluntad. Y usted pensará, no ve un error tan grave, porque al final fue y destruyó realmente prácticamente todo. No, pero la Biblia no nos enseña eso. Dice que él fue, destruyó a los amalecitas, pero trajo al rey Agag con vida. Incluso permitió que el pueblo tomara de los amalecitas botín y primicias. En otras palabras, que el pueblo tomara de los amalecitas, del anatema, botín y primicias, supuestamente para presentárselas como holocausto a Jehová. Dios le habla a Samuel y lo envía nuevamente donde Saúl para confrontar la desobediencia de Saúl. Mire esto. Dios envía al profeta y el profeta no llega allí a levantarle las manos a Saúl por lo que había hecho, sino por lo que no debía haber hecho. Muchas veces creemos que porque somos buenos, alguien nos debe poner una medalla, alguien nos debe exaltar. Y ser bueno es un deber, no es un mérito. Hacer lo correcto es un deber, no es un mérito. Pero muchas veces creemos que como estamos haciendo lo bueno, o estamos haciendo bien las cosas, o estamos en un trabajo y estamos trabajando bien, necesitamos. No es que usted fue contratado para trabajar bien. No hay mérito en eso. Simplemente usted está haciendo las cosas correctas como debe hacerlas. El mérito está cuando usted sobrecumple las cosas que le fueron asignadas. Pero el profeta va. Y en resumen, lo que sucede es que cuando el profeta va, él puede escuchar, aunque ya lo sabía porque Dios se lo había mostrado, que Saúl no había hecho completamente lo que Dios le había ordenado. Y él le dice, el profeta le dice a Saúl, en primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto, escuche bien, en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, grabémonos esta palabra en esta mañana, iglesia. Simplemente el obedecer, o ciertamente el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La Biblia dice que Saúl había matado a todo el pueblo a filo de espada, pero incumplió en otras cosas. Y cuando usted entiende esto y entiende las palabras del profeta Samuel, lo que usted puede entender a través de las palabras del profeta Samuel es que el profeta le estaba diciendo: Jehová no está pendiente de tus holocaustos ni tus ofrendas, como de tu obediencia, no parcial, sino total. Escuche, porque eso lo determina todo. No parcial, sino total. Y la palabra del Señor nos enseña que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, y estos verdaderos adoradores deben ser hallados adoradores verdaderos en espíritu, dice la palabra, y en verdad. En espíritu y en verdad. Muchas veces pensamos que los verdaderos adoradores son aquellos que solamente levantan las manos al Señor. Son aquellos que solamente se adoran al Señor desde la alabanza o desde el pueblo de Dios. Y lo que debemos entender, y escuche bien porque esto determina la bendición sobre nuestras vidas, esto determina que nuestra vida no ofrezca fuego extraño en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Lo que debemos entender es que Dios, escuche bien, nos enseña que el Padre a tales adoradores busca. No busca a otros, simplemente a esos, solamente a esos, a los que le adoran en espíritu y en verdad. En otras palabras, no busca adoradores parciales, sino totales. Cuando usted entiende esto, tenemos que entender que Dios, escuche bien, no está motivado por mi canto ni por mi alabanza, porque a Dios lo que lo mueve es mi obediencia. Escuche esto. Escuche esto. Ahora, cuando hablamos de obediencia, muchas veces caemos en la obediencia lineal, la que conocemos como obediencia: comportarme bien, ir a predicar, exaltar el nombre del Señor en mi vida. Y sí, eso es parte de la obediencia: sujetarme, ser obediente, no causar problemas, leer la palabra, ayunar, orar. Eso es parte de la obediencia, pero no es precisamente a esta obediencia a la cual la palabra
se relaciona. Habla adoradores en espíritu y en verdad. El Señor nos está enseñando a una obediencia que responde, escuche bien, a algo más profundo. Escuche bien, nuestra vida no cambia cuando confundimos y cambiamos lo que debemos hacer por lo que queremos hacer. Escuche, confundimos la obediencia con la asistencia solo por estar presentes aquí y pensamos que todo va a cambiar. Esa no es la obediencia que el Señor habla. No es que tú te congregues cada domingo. No es que tú seas parte de un ministerio. No es que tú seas parte del grupo de evangelismo. No es que tú asistas a un discipulado. Todo eso te es necesario a ti hacer para que tú crezcas y para que ese crecimiento vaya forjando en ti ese varón perfecto que el Señor necesita en ti. Pero el Señor en la palabra que hoy te acabo de leer habla de una obediencia más profunda que determina ser un verdadero adorador. A Dios, escucha bien, porque hoy voy a tocar fibras sensibles de tu corazón. A Dios no lo motiva ni lo impresiona nuestra asistencia al templo si nuestro carácter no es consistente. A Dios no lo motiva que yo venga cada martes y cada domingo si yo me despotrico con mi carácter, si yo no controlo mi carácter. Escuche, de nada nos vale llegar temprano al culto si nuestra santidad está a medias. De nada me vale ser puntual por la puerta si estoy haciendo cosas que no debo hacer, si estoy teniendo un carácter que a Dios no le agrada. No hay obediencia. Escuche, repetimos el ciclo cada domingo, venimos y nos sentimos bien y regresamos a nuestra rutina el lunes. Y pensamos, ahí está el error, que porque nos damos una dosis de espiritualidad el domingo, entonces cumplimos nuestra cuota, pero seguimos viviendo igual el resto de la semana. Porque venimos, sentimos la palabra, escuchamos el sermón y nos vamos a casa y regresamos a nuestra rutina el lunes. Pensamos que estamos haciendo lo correcto. Escuche bien, porque yo me di inyección espiritual. Yo escuché la palabra de Dios. Yo escuché la palabra del Señor. Pero si escuchamos la palabra del Señor, eso solamente nos va a ayudarnos. Dios está hablando de algo aún más íntimo, aún más profundo. Y venimos a la iglesia, escuche, y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y todo se ve bien desde afuera, pero la realidad es que por dentro estamos muriendo lentamente. La economía no cambia, los problemas del matrimonio persisten y las preocupaciones se acumulan. Escuche, como dice el pastor Cajarrigan, sigo paro. Y las preocupaciones se acumulan. Y lo peor de todo es que caemos cada semana en esa misma trampa, Pedro. Cada semana se vuelve a repetir el mismo ciclo. Vengo el domingo, vengo hermante, me doy una dosis de espiritualidad, me inyecto la palabra y regreso el lunes al trabajar, regreso el lunes a la calle, regreso el lunes al mundo. Pero lo que yo hice el domingo ya es lo que necesito y no es así. ¿Por qué? Porque la vida nuestra nos demuestra de que algo no está sucediendo. De que venir solamente al templo y ser puntual no es suficiente, porque si no ya hubiéramos cambiado. Ya nuestra economía hubiera cambiado, ya nuestro matrimonio hubiera cambiado, ya nuestros hijos estuvieran sujetos, ya todo a nuestro alrededor floreciera. Algo está pasando, algo estamos omitiendo, algo estamos olvidando, algo estamos dejando a un lado que es necesario para que todas estas cosas que queremos que cambien, cambien. Porque yo llevo 21 años sirviéndole al Señor. Y hay muchas cosas en mi vida que aún no han cambiado. Yo llevo ya no sé cuántos años de pastor, 10, 12 años de pastor. O 13 años de pastor. Quizás 13, sí. Y muchas veces yo mismo como pastor me he dado cuenta que caigo en ese ciclo.
en esa monotonía, con los mismos prejuicios, las mismas depresiones, los mismos problemas, las mismas situaciones. Y vengo el domingo y vengo el martes y seguimos y seguimos y seguimos. Y aunque sí, muchas veces veo a Dios obrar en mi vida, veo como hay áreas que todavía están detenidas, que todavía están secas. ¿Por qué? Y te estoy poniendo mi ejemplo. Pero tú tienes tu propio ejemplo, tu propia vida. Tú sabes cuáles son tus áreas débiles. Tú sabes cuáles son tus áreas secas. Tú sabes cuáles son las áreas en las que estás detenido, en las que estás estéril. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Y entonces el Señor Jesús tiene razón cuando nos llama. Pero mire qué tan profundo es esto. En Mateo 7:21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche, Él no dijo no todo el que va a la iglesia, no todo el que llega temprano, no todo el que asista a un discipulado. Él dijo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted no se permite ser transformado, usted cae en el pecado de la desobediencia. Cuando yo no entrego mi carácter al Señor, yo caigo en el pecado de la desobediencia. Cuando yo no obro, cuando yo no le sirvo al Señor en profundidad, yo caigo en el pecado de la desobediencia. Cuando mi vida no es un reflejo de lo que el cielo quiere ver, yo caigo en el pecado de la desobediencia. Cuando yo no busco la santidad y la vivo, yo caigo en el pecado de la desobediencia. Porque el Padre considera desobediencia el no permitirnos ser transformados por el Espíritu Santo. Por eso nuestra vida tiene una adoración parcial a Dios, y la adoración parcial a Dios no produce bendición. Escucha bien en esta mañana, porque tu vida puede cambiar simplemente haciendo estas cosas. La trampa está, escuche, en querer un cambio en nuestras vidas, pero no permitirnos esa transformación en ella. La trampa está en venir, en levantar nuestras manos, pero no verdaderamente abrir nuestro corazón para que Dios opere. La trampa está en caer en eso. Y sí, pastor, yo vengo a la iglesia, yo vengo al templo, yo escucho la palabra, pero nadie es transformado por estar cerca de la verdad, sino por permitir que la verdad esté cerca de su corazón. Escucha, nadie es transformado por escuchar la palabra, sino cuando la palabra se mete en su corazón. Y esto no sucede solamente por venir al templo a escuchar un sermón. Escucha bien, la verdadera transformación comienza cuando nos llevamos ese sermón en el corazón y lo aplicamos a nuestras vidas. Ahí comienza. Pero muchos de nosotros, cuando salimos por esa puerta, le podemos preguntar: ¿qué predicó el pastor hoy? Y no se acuerda. ¿De qué se habló en el sermón hoy? ¿De qué se habló en la palabra? ¿De qué se habló en la prédica? ¿Qué parte tocó tu corazón? ¿Cuál parte te golpeó? Y no se acuerda. Porque no venimos con la idea, con el deseo de recibir lo que necesitamos, sino solamente de entregar adoración y alabanza, y pensamos que estamos cumpliendo algo. Sí, estamos cumpliendo algo, pero es más profundo. Usted no viene solamente aquí a dar, sino a llevar también. ¿Está entendiendo? Mi espiritualidad, y esto es poderoso, entiéndalo, no se puede medir por mi asistencia. Mi espiritualidad se mide por mi obediencia. Y escuchen, no estoy hablando de obedecer al pastor, no estoy hablando de ser obediente, estoy hablando de cumplir con la santidad que el Padre exige de nosotros, de una vida transformada, de cambiar ya, de presentarle al Señor nuestra mejor versión, de hacer el sacrificio de la cruz no algo vano, sino algo poderoso en nuestras vidas. Porque es la única forma que tú y yo le podemos dar al Señor una verdadera adoración, cuando nuestro cuerpo está limpio y santificado, cuando no hay chisme, cuando no hay nada, cuando no hay envidia, cuando no hay ego, cuando no hay orgullo, cuando somos una réplica de Cristo. Eso es una verdadera adoración. Esa no la rechaza el Padre.
Porque que tú y yo levantemos las manos aquí, pero que tengamos cositas oscuras detrás de nosotros, no quiere decir que el Señor está recibiendo nuestra adoración con agrado. Tú crees que Dios está escuchando tu oración y Dios está mirando tu pecado. Y podemos limpiarnos de pecado. Y podemos, porque es una decisión de ya que puedo tomar y comenzar una nueva vida. Porque hay alguien que te va a ayudar a hacerlo y a vencerlo, y se llama el Espíritu Santo. El mundo no lo tiene, pero tú sí lo tienes. Y se te dio para que se empodere dentro de ti, para que te ayude dentro de ti a vencer lo que tú por tu propia habilidad y por tu propia carne no puedes hacer. Pero Él te da la fuerza y la convicción para hacerlo. Porque tu batalla, tu guerra, tu pelea no es contra carne ni sangre. Recuérdalo. Entonces tienes que entender que esto es desde el Espíritu, se obedece al Señor. Cuando tú te sabes los versículos pero no los vives, has caído en esa trampa. Cuando tú conoces las canciones pero no al autor, has caído en esa trampa. Si nosotros, si yo, si ustedes, si los que estamos aquí continuamos viniendo a la iglesia, no para ser transformados, escuche, sino para recibir una dosis de motivación, mi vida ni tu vida va a cambiar. Si yo sigo entrando por esa puerta, ay, porque hoy el pastor me va a dar una palabra que la necesito para mañana enfadarme con los demonios en el trabajo. Usted no ha entendido que la forma correcta de entrar por esa puerta es: hoy voy a tomarme una medicina que debo aplicar a mi vida. Hoy voy a recibir algo, hoy recibo las coordenadas del cielo para que mi vida sea transformada. Y usted no se enoja con la palabra y mucho menos con el pastor. Escuche. Si usted busca la bendición sin la obediencia, si usted busca la promesa sin el proceso, su vida no va a cambiar. Yo quiero bendición, pero que yo quiera bendición no llega porque llega, llega porque hay obediencia. Yo quiero bendición. Yo quiero que las promesas de Dios se magnifiquen en mi vida, pero las promesas de Dios, para que se magnifiquen en mi vida, me obligan a pasar un proceso, un desierto necesario, donde el Señor ve mi fe, donde el Señor prueba de verdad si de verdad yo lo amo, si de verdad yo estoy dispuesto a no claudicar, a mantenerme fuerte en los caminos. Porque muchos de nosotros estamos aquí esta mañana, pero no hay persecución. Aún podemos cantar el nombre de Jesús en las calles. Pero ¿qué tal cuando comience la persecución? ¿Qué tal cuando comience la represión? ¿Qué tal con solamente hablar el nombre de Jesús te puede costar la cárcel? Si te encuentran una Biblia, hasta la muerte. ¿Qué tal en ese momento? ¿Estarán verdaderamente los verdaderos adoradores en espíritu de verdad? ¿O estará solamente una iglesia que solamente fue motivada pero no transformada? Buscar la bendición sin obediencia, escuche, es como ir al gimnasio y no hacer ejercicios. Es como entrar al gimnasio, yo lo he visto, y sentarse en una silla, estar 3 horas en el gimnasio, pero 2 horas y 45 minutos conversando. Y 15 minutos dándole pedales a una bicicleta. Es como ir al gimnasio para no hacer ejercicio. Quien viene, escuche bien, ay pastor, para mí me encanta esa iglesia porque yo me siento tan bien ahí. Cuidado. Quien viene a la iglesia para sentirse mejor, pero no para ser mejor, estará cómodo, pero seguirá estéril. No puedes venir para sentirte mejor, sino para ser mejor. Y ser mejor cuesta. Cuesta. La iglesia, escuche, no es un lugar para sentirnos cómodos, sino para ser operados por nuestro pecado. Para ser intervenidos quirúrgicamente por el Señor. Por eso muchos cristianos se engañan. El gran engaño es pensar que aquí me tengo que sentir bien, que aquí no puedo padecer dolor. Mire, quien va a un hospital, le puedo asegurar que no desea el tratamiento, pero termina tomándolo porque sabe que es necesario para su enfermedad. Quien está en una iglesia y escucha la palabra que le choca, que lo confronta, quizás no le guste, pero el entendido sabe que lo necesita para ser transformado. Y la recibe, y la acepta, y la aplica en su vida.
Por eso, la trampa de hoy de los cristianos es que la gran mayoría quiere ser entretenida, pero no intervenida. No intervenida. Hermanos, la gran desobediencia del hombre es no buscar el cambio, no buscar la santidad, no buscar la transformación de su vida. Porque no buscar el cambio, no buscar la santidad ni la transformación de su vida es no adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Cuando usted es transformado, cambiado totalmente. Y usted sabe si ha cambiado. Yo sé que realmente ha cambiado dentro de mí. Usted sabe que realmente ha cambiado dentro de usted. El Padre dice, la palabra del Señor, que a tales adoradores busca, los que adoran en espíritu y en verdad. Es decir, los que no tienen cola que les pisen. Los que lavaron sus sábanas. Los que purificaron su ser. Los que con el temor del Señor cada día caminan en la dirección correcta para entregarle al Señor su mejor versión. Pero no podemos repetir el ciclo de cada domingo, levantar nuestras manos, adorar al Señor, cantar las mismas canciones, recibo una dosis de espiritualidad, regreso a mi trabajo y así continúo y mi vida destruyéndose, mi economía en el piso, mis problemas ahí, mi temor ahí. Ni el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas para fortalecernos y quitar todo miedo y cobardía y asumir realmente en nuestra vida lo que Él no nos ha dado Dios. Espíritu de miedo ni de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces no tenemos ni poder ni amor ni dominio propio porque no nos dejamos transformar. Pero el miedo sí está ahí y la depresión está ahí. Porque la santidad y la transformación echa fuera el temor. Echa fuera el miedo. Echa fuera todo aquello que aún está ahí. Una vida de obediencia parcial es desobediencia total. Entienda eso. Una vida de obediencia parcial es desobediencia total. Entonces, yo no puedo esperar que Dios se mueva en mis finanzas si yo no me muevo en obediencia. Entonces, yo no puedo esperar que mi matrimonio sea transformado si yo no busco cambiar mi corazón. Entonces yo no puedo esperar que Dios me ayude en los procesos cuando yo aborto los de Él. Que Dios me ayude en mis procesos cuando yo aborto los procesos de Dios para mi vida y no entro en ellos. Dios no me puede bendecir. No lo puede hacer. No podemos llegar al cielo, escuche bien, si antes no pasamos por la cruz. No se puede. Entonces pensamos que la palabra de Dios está ahí para educarme. Sí, está ahí para educarme. Pero la palabra de Dios no está ahí solamente para educarme, también está para corregirme. Entonces pensamos que la palabra de Dios está ahí para inspirarme. Sí, está ahí para inspirarme, pero también para confrontarme. Confrontarme es ayudarme. Es darme el antídoto perfecto, la medicina correcta para mi enfermedad. De eso se trata. Si tú, esto es importantísimo. Si nosotros no somos vulnerables a su palabra, jamás seremos obedientes a ella. Si no somos débiles frente a la palabra, si no la rechazamos, sino que la recibimos. Si no somos vulnerables frente a su palabra, jamás seremos obedientes a ella. No puedo rechazar la palabra, no puedo rechazar lo que me trae bendición, lo que va a transformar mi vida. Tengo que atraerla, tengo que aceptarla. Aunque no la entienda, tengo que obedecerla porque es lo que yo necesito. Yo no estoy cambiando lo que quiero por lo que debo. Hoy quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que la palabra te golpeó? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de este lugar con la cabeza echando humo? Porque la palabra te dio ahí. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de este lugar incómodo? No por lo que un hermano o una hermana te dijo o te hizo, sino por lo que la palabra provocó en ti.
Porque si has salido incómodo, si has salido preocupado, si has salido golpeado, es porque has entendido que Dios te ha hablado. Y qué bueno, porque esa es la señal de que tú escuchaste lo que necesitabas escuchar y entendiste que hay algo dentro de ti que debe cambiar. ¿Cuándo fue la última vez que hice un cambio en mi vida? Que decidí dejar algo para comenzar algo. Que decidí apartarme de alguien para acercarme a alguien. ¿Cuándo fue la última vez? Porque si tú no has sido impactado, escucha bien, y transformado por la palabra, en esta vida serás estéril. Porque soy estéril cuando no soy transformado. Soy estéril cuando solamente soy un oidor, pero no un hacedor. Conozco la palabra, sé lo que dice la palabra. No hay quien me hable, soy un erudito en la palabra. Pero ¿qué poder hay en conocer la palabra y no vivir la palabra? ¿Qué poder hay? Por eso es que nuestra economía no cambia. Por eso es que nuestro matrimonio sigue con problemas. Por eso es que la felicidad aún realmente no la hemos conocido, iglesia. Porque le estamos entregando al Señor una desobediencia y no una obediencia. Estamos sí con el mejor deseo, pero no acabamos de destruir las obras de la carne. Aún el hombre viejo sigue ahí, como te leí al principio en la carta a los Efesios. Aún seguimos haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer, pero estamos aquí y venimos el domingo. No perdamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque el día está cercano. Para que verdaderamente podamos ver cómo el ministerio de Cristo crece en nuestras vidas y nuestras vidas son glorificadas y bendecidas. Para que andemos verdaderamente bajo la bendición de Dios. Porque muchas veces pensamos que porque algo no fue bien es porque Dios me bendijo. No, te salió bien. Tomaste una decisión correcta. Pero no podemos pensar. Mucha gente confunde andar en la obediencia con una habilidad humana. Cuando usted anda en la obediencia, usted no necesita ninguna habilidad. Las cosas se te dan porque se te dan. Las cosas vienen porque te toca, porque ya Dios las designó para tu vida. Y no es que tú eres bonito, no es que tú eres agradable, no es que tú eres inteligente. Es que cuando Dios te quiere bendecir, te va a bendecir aunque no conozcas de números. Entonces tenemos que entender eso. La fe que no cambia a mí, jamás cambia a los que le rodean. Y eso es una gran realidad. La fe que no me cambia a mí, jamás podrá cambiar a aquellos que me rodean. Porque si mi carácter no es transformado, ¿cómo yo voy a cambiar a los que me rodean? ¿Qué están viendo? Yo levanto mis manos, adoro al Señor, pero con mi boca destruyo el sacrificio de la cruz. No pueden cambiar. No ven a Cristo, ven a Satanás en mí. No ven al dador de la vida, vienen al que quita la vida. Por eso tenemos que entender que nuestra vida es parecido a lo que le pasó a Saúl. Dios está más preocupado por nuestra obediencia que por nuestra ofrenda. Por yo venir, por yo estar, por yo cumplir. Pero eso no es lo que me va a hacer y acercar al corazón de Dios. Eso no es lo que me va a dar la salvación. Porque yo puedo estar viniendo cada domingo y si no cambio y no me santifico, no entro al reino de Dios. Yo puedo estar en todos los discipulados, yo puedo estar en todos los momentos de oración. Yo puedo abrir la puerta del templo a las 5 de la mañana y cerrarla a las 3 de la mañana. Y aún así, si no cambio, no seré partícipe del reino de los cielos. Porque no ha habido obediencia, ha habido un cumplimiento, ha habido una religiosidad en mi vida, pero no ha habido nada con entendimiento. No estoy cercano al corazón de Dios. Me conozco la palabra y no conozco al autor. Eso es religión. Eso es religión. Y hoy la iglesia cree que se acerca a Dios cuando vive la religión, y no nos acercamos a Dios cuando vivimos una religión, cuando somos fieles al hombre, cuando estamos ahí, cuando usted, pastor, sabe que puede contar conmigo y sí está ahí, y todo. Eso puede ser obediencia para que haya o para que se manifieste
organización, y qué bueno, porque Dios es un Dios organizado. Pero lo que Dios reclama de nosotros va mucho más allá que eso. Va a una verdadera transformación del corazón del hombre. Amén. Donde exista, se vea, se palpe el amor de Dios. Donde se manifieste la mansedumbre. Donde se manifieste el perdón. Donde se manifieste la santidad. El corazón verdaderamente transformado. Eso es lo que Dios está mirando. Cuando Dios envió a Samuel para escoger a David, no le dijo mira sus ojos y mira su parecer. No, mira su corazón. Samuel, no te equivoques, el hombre mira al padecer el exterior, pero yo miro el corazón. Dios está mirando el corazón tuyo en este momento. Como mira el mío cada día, que no soy perfecto, que peco cada día, que maltrato personas, que daño personas, que le grito a personas. Y aunque después que eso sucede el Espíritu Santo me contrista, mi oración es perdóname, Padre, ayúdame a cambiar. A algunos nos va a costar más trabajo que a otros, nos va a costar más fuerza que a otros, pero lo importante es que en su corazón esté el deseo de cambiar y usted cambie. Aquella mujer que querían apedrear porque era prostituta, el pueblo quería apedrearla bajo un espíritu de legalismo y religiosidad. Pero cuando Cristo se le acercó, lo único que le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Pero también le dijo: vete y no peques más. Es decir, él está más motivado no en el cumplimiento, sino en la obediencia a su palabra. Porque si Jesús nos tiene que decir a nosotros todos los días: cambia, ya nuestra obediencia se vuelve desobediencia. Hay que cambiar ya. Hay que ser transformado ya. Hay que mantener una postura de santidad, no hablar de los hermanos uno del otro, de este y de aquel. Hay hermanos, por ejemplo, que hablan del pastor o de la pastora. Escuche bien. Lo peor que usted puede traer, la maldición más grande que usted puede hacer, traer para su vida, es hablar de un escogido del Señor. Escuche. Conmigo no va a tener problema. Yo nunca voy a responder ni un comentario. El problema lo va a tener usted con el Señor. Mira aquello que pasó en el desierto. Dios estuvo a un tantito así de terminar al pueblo completo casi de Israel, solamente por Moisés. Porque Dios es fiel. Y Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios sabía que tú ibas a pecar, que tú ibas a caer, que tú ibas a temblar, que tú ibas a dudar. Pero Dios vio algo en ti que no vio en nosotros. Y si te llamó, Él conoce tus imperfecciones, pero Él te va a soportar. Aleluya, así es. No se cierre puertas. No critique hermanos. Amén. Si no entiende algo, pídale al Espíritu Santo que se lo revele. No arrastre condiciones, enseñanzas, escuche bien. No arrastre aquello viejo del pasado al presente nuevo. Líbrese de toda inmundicia y comience una nueva etapa. Deje que el Señor escriba en su libro, que sea el autor de su historia, como le dije en la pasada prédica. Transfórmese, adáptese. A veces venimos de otro ministerio y nos cuesta trabajo adaptarnos al otro ministerio. Pero lo importante es que cada ministerio tiene un sistema organizativo diferente o parecido o igual. Pero lo importante es, escuche bien, no es si el ministerio forma esto así o lo otro, o le da esto a la prioridad o la otra prioridad. Lo importante es que la palabra que se predique sea la palabra que yo necesito escuchar. La organización va a tomar su lugar y yo me voy a adaptar. Y lo que hoy veía como pérdida, mañana lo voy a ver como una bendición. Porque Dios va cambiando el corazón. Y va cambiando nuestra visión. Y eso es parte de la obediencia. Eso es parte de la obediencia. Mis frutos de labios son fuego extraño en la presencia de Dios, cuando detrás de mí hay una vida espiritual detenida. Si no crecemos, crecer es madurar. Madurar es santificarse. Es que el Espíritu Santo con sus dones, paz, mansedumbre, humildad, verdad, todos sus dones, fe, todo se manifiesta en nuestra vida. Si eso no está en nuestra vida, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, como te acabo de leer ahora, tenemos una vida espiritual detenida. Y a eso no le agrada al Señor. Por eso no podemos recibir bendición. Y es tan sencillo. Solamente hay que santificarse más. Solamente hay que ser más obediente a la palabra. Solamente hay que orar más. Solamente hay que perdonar más. Solamente hay que amar más.
Solamente hay que reflejar a Cristo más en nuestras vidas y mi economía cambia, mi matrimonio cambia, mis hijos se someten y mi casa es revolucionada. Es tan sencillo, hermano. Mira, yo no te estoy dando a ti estrategias diferentes. Escucha bien. Yo te estoy dando a ti un estilo de vida que agrada a Dios, que es aceptable frente a Dios y donde Dios te bendice a través de ese estilo de vida. Que es lo que la Biblia exige de nosotros. No lo que el hombre nos ha enseñado. Es lo que la Biblia exige de nosotros. ¿Se complace más Jehová en tu asistencia, en tu holocausto, que en tu obediencia? No. En tu obediencia se complace Jehová. Por esta razón, quienes nos rodean muchas veces no creen en el que nos llamó. Por esta razón, nuestros hijos no nos respetan. Por esta razón, nuestro entorno, nuestra vida no cambia porque permanece igual. Nada pasa alrededor nuestro porque no hemos cambiado nosotros. Siembre naranja todos los días y mire a ver si mañana come melón. ¿Comerá naranja? ¿Comerá naranja? Si no cambiamos nosotros, no va a cambiar nuestro entorno. No van a cambiar los que nos ven, los que nos rodean. No van a cambiar. Ponte en tus pies.